Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Ahí se ve la pantalla? ¿Está compartida? Sí. 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 Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más y por la duda para que cuando toca esto se corta. Contra el 43 de una locura. Bueno, si bien algunos empezamos a ver. Yo me había olvidado el otro día de... No, me he olvidado, damos tantas cosas. De explicarle que le hacemos algunas preguntitas, lo que es un autotransformador. Usted a lo mejor el que fue alguna vez a un laboratorio lo usa. En los laboratorios se usa generalmente, ya que cuando hablamos de los ensayos de máquinas, de cualquier tipo de máquina, que llevan la condición de que la tensión sea nominal, como la red nunca da esa tensión nominal y depende de los valores de tensión, se usa esta máquina que es un autotransformador que tiene, los del laboratorio, un secundario variable, o sea que cuando vean ahora la explicación de su funcionamiento van a entender el uso que ustedes le dieron. Un autotransformador es un transformador especial, como dice ahí, que para cada fase, en el caso de que sea trifásico, porque acuérdense siempre, insisto con eso, de que lo que vemos para un monofásico es igual para un trifásico, nada más que se ponen 3 o 3 bobinas en un mismo núcleo. Para cada fase tiene un único devanado que actúa como primario y secundario. Si se ve en esta foto, hay un solo devanado que se va a usar como primario y van a ver y secundario. Al tener un solo devanado para el primario y el secundario, un autotransformador lógicamente es más barato, porque yo, ya si tuviera que alimentar el N1 espira, ya estaría compuesta por toda esta espira de esta bobina. Y la N2 espira la saco en función de dónde toma el tope que está acá, desde el punto común variando la cantidad de espiras que tenga aplicada al secundario. Y si al tener un solo devanado para el primario y el secundario, un autotransformador lógicamente es más barato que un transformador convencional y además tiene menos pérdida. Esto tiene mejor rendimiento. A su vez, ocupa menos volumen, en el caso de que sea una máquina que está en un tanque de aceite, para refrigerarlo también es menor la cantidad de aceite que tiene, ya que tiene varias ventajas en cuanto a un transformador común. Acá hay un circuitito al lado que está mostrando que si yo alimento con una tensión B1 o U1, acá a un lado puse B y acá U, circula una corriente I1 por la bobina que está acá arriba entre AB. Esa corriente circula por esta bobina y por la bobina secundaria va a circular otra corriente, que va a ser la corriente IC en este caso llamada, que sería una corriente secundario, y la corriente que va por la carga es la suma de I1 más IC, como se ve acá. Este es un punto común donde I2 es la suma de I1 más IC. Y la tensión alimentada al secundario, que está medio borrada, donde hay una Z, va a ser la tensión que se aplique a la impedancia de carga. La ventaja que tiene este autotransformador es que el número de espiras primarias, si yo lo compararía con un transformador, sería la suma de las espiras que tengo entre A y B y entre B y D. Y entre B y D serían las espiras tomadas para el secundario que alimenta la carga. Acá se ve rápidamente que tengo mayor corriente que en un transformador común. Porque en un transformador común, esta bobina circula una determinada corriente
esta otra corriente, que sería I1, I2, y se acuerdan, I1 era prácticamente igual a I2, pero I2 era la corriente de carga. En este caso, la corriente de carga es sumatoria de la bobina primaria entre A y B y la bobina entre B y C. Ahora, cuando avanzamos un poquito más, hago una comparación de un transformador con un autotransformador. Para que quede claro, la tensión que alimento acá, lo puse, sería una tensión I1 más I2, 1 más U2, que es mayor, lógicamente, que la del transformador que está puesto acá en este lado. No sé si soy claro, si yo construyo un autotransformador para un nivel de tensión primaria, U1 más U2, y una tensión secundaria, U2, hablo de un transformador, como si fuera esto, pero en vez de ser U1, es U1 más U2, y U2, yo tengo dos bobinas, que es lo que hablaba antes del ahorro. Acá yo tengo una bobina común que está compartiendo la parte de alimentación, y la carga es exactamente igual. Esto porque hago la analogía de qué pasaría con las potencias que entregaría una máquina, por ejemplo, esta máquina original de transformador, si yo la conectara como autotransformador. Si se entiende lo que digo, yo tengo un transformador común y silvestre que es este que estáis marcando acá, en la primer fotito. ¿Qué hago? Agarro este cable que está acá y lo puenteo con este que está acá. Si yo puenteo estos dos cables, es lo mismo que me va a quedar esta unión. Sería la unión del final de N1 con la unión de N2. Y entonces ahora lo alimentaría con una tensión U1 más U2. O sea que el transformador común lo transformé en un autotransformador, donde la tensión secundaria la sigo manteniendo igual. Porque acá esta tensión secundaria, este número de espiras, es el mismo número de espiras que estoy tomando en este caso. Si lo analizo como transformador, digo, ¿qué potencia entrega un transformador? Dijimos que la potencia era invariante, la potencia primaria, U1 por I1, es igual a U2 por I2, obviemos las pérdidas. O sea que, en este caso, I1 sería igual a la tensión en la carga, que yo dije recién I2, es una cuestión de letra. Habíamos dicho que la tensión primaria es la verdadera tensión en la carga dividido a la relación de transformación de esta máquina que está dado por N1 sobre N2. Esto simplemente para referir la tensión de este transformador común, que se llame IC, al primario. Ahora, ¿qué pasa si fuera un autotransformador? La tensión que entrega como autotransformador, la potencia, es la potencia acá en la carga. Esta potencia que está dada a esta tensión U2 y esta corriente que yo llamé I2. Esta es la potencia que entrega. Si ustedes se fijan, esta tensión es la misma que esta tensión. La única diferencia es que acá circulaba esta corriente, que es igual a esta, que va por el secundario de este transformador, que va por estas bobinas del autotrafo, como lo conformé, pero a la carga va I2, que es igual a I1 más IC. Por lo tanto, si yo acá la potencia que autotrafo reemplazo I2 por I1 más IC, y a I1 lo refiero al secundario, que es IC sobre A, me queda que IC sobre A es I1 más IC. Entonces me queda que esta máquina, la corriente que va a demandar la carga comparada con la de un transformador, es IC por 1 sobre A más 1. Si vuelvo acá a esta expresión y reemplazo I2 por esto, digo, ¿cuánto vale la potencia de autotrafo? Y vale U2 por I2, pero I2 lo reemplazo por IC por 1 sobre A más 1. U2 por IC es la potencia que entregaba como transformador. Entonces significa que la potencia como autotransformador es la potencia como transformador por 1 sobre A más 1. Supongamos que fuera una relación de transformación de 2, que esta expira el doble que esta. Esto me queda 1 medio, más 1 serían 3 medios. O sea que esta máquina conectada como autotrafo, en esta condición,
puede entregar una potencia mayor, porque 3 dividido 2 es el 1,5, no estoy haciendo mala cuenta, 1, ¿está bien? Entrega más potencia el autotrafo que el trafo original. Lógicamente, insisto, yo tengo que alimentarlo con una tensión que es el doble de esta. Tengo una ventaja importante porque yo con una misma máquina entrego mucha más potencia, estoy ahorrando bastante dinero, tengo menos pérdida, porque tengo las mismas pérdidas en el Joule que tenía acá, con mayor potencia entregada, o sea que el rendimiento aumenta considerablemente. Tengo menos flujo disperso, porque tengo una sola bobina que va a producir flujo disperso con esa corriente, que esta acá me creaba 2. Con lo cual tengo menos caída de tensión, con lo cual tiene mejor regulación la máquina. O sea que la máquina tiene mejor rendimiento, mejor regulación, pero aparte entrega más potencia. Si yo tengo un transformador, insisto, de una determinada potencia y lo conecto como autotrafo para que soporte este nivel de tensión, la máquina entrega mucho mayor potencia. O mayor potencia va a depender de la relación de transformación. Esa es una ventaja importantísima que tiene esta máquina. Nosotros, yo le decía a ustedes, la usamos en el laboratorio. ¿Por qué? Porque tenemos un cursor acá que cambia este número de espira, lo va girando y voy cambiando el número de espira, y si se entiende que si yo esto lo giro y cambio el número de espira, voy cambiando este nivel de tensión. Entonces, si yo necesitaría una tensión nominal y no la obtengo porque la relación de Re con la relación de transformación no me da, yo puedo ir cambiando esta relación de transformación y obtener una tensión requerida en este caso. Para eso la usamos en los laboratorios, pero en potencia, en máquinas de potencia, se utiliza porque el ahorro de dinero en una máquina de este tipo es tremendo. Cuando hablamos de máquinas trifásicas, de, como yo le decía a ustedes, estaciones transformadoras, el ahorro que tiene de dinero es muy grande, muy, muy grande. Entonces, esta tiene una ventaja importantísima con respecto a un transformador. Pero tiene distintas, tiene algunos inconvenientes esta máquina. Uno fundamental es que en un transformador ustedes saben que hay aislación galvánica. O sea que yo no tengo directamente el potencial en este lado sacando esta tensión. En esta no, porque tengo un punto común. Entonces lo principal es que ya perdí la aislación galvánica. A esta máquina no la puedo tocar porque este cable, si fuera el vivo de la tensión de alimentación, siempre tiene un determinado nivel de tensión. Por lo cual ya es un riesgo para el usuario tener este caso. Ese es uno de los temas más importantes que tiene de inconveniente. Y otro inconveniente importante que tiene, que ahora lo vamos a ver en las aclaraciones, ¿qué pasaría si a mí se me abre esta bobina? Donde tengo acá el cursor se me abre. Se me abrió, pues se cortó por algo la bobina. La tensión de alimentación va directamente a la carga. Mientras que en un transformador, aquí si se me abre, no tengo más tensión. Cualquier transformador, vos sabés que se te corta una de las bobinas y chao, no hay más tensión de salida, se terminó su funcionamiento. En este no, como está conectado directamente el primario, y este punto es común, al no estar es como que este potencial es el mismo que este, con una pequeña caída que puede haber acá, con respecto a este. Por lo tanto, la tensión secundaria es casi igual a la tensión primaria. Eso requiere muchísimas mayores protecciones, con lo cual tampoco no se usan autotransformadores cuando la relación de transformación es mayor que 2. Acá muestra entonces un transformador conectado como autotrafo. Este sería el transformador original de B1 a tensión primaria y B2 secundaria, que está acá, y este sería con la misma tensión primaria, pero el secundario lo tomo directamente de las bobinas primarias. O sea que esto es un autotrafo y esto es un trafo. Acá se ve claramente, me ahorré todas estas bobinas. Todas, me la ahorré limpita. El cobre me lo ahorré. El tamaño que ocupa, mucho menor. Menos pérdida, y sí, porque esta corriente creaba en esta bobina unas pérdidas Joule. Y esta unas pérdidas Joule. Acá lo mismo. Tengo las mismas pérdidas Joule.
pero tengo mucha más potencia entregada, con lo cual, como el rendimiento es potencia entregada sobre potencia absorbida, absorbe mucho menos potencia porque tiene menos pérdida. A su vez tiene mejor rendimiento, como les dije, y mejor regulación. Acuérdense que la regulación representa la caída interna de la máquina. Entonces te dice, ¿qué ventaja tiene? Tiene un ahorro de un conductor, se emplea N2 espigas menos. Un circuito magnético de ventana con menores dimensiones, tiene disminución de las pérdidas eléctricas y magnéticas, mejor refrigeración, claro, porque al final si lo pongo en la cuba necesito menos aceite y se refrigera más con un poquito más de tamaño, menor flujo de dispersión y corriente de vacío, porque al tener menor flujo disperso, acuérdense que la corriente que toma la máquina en vacío va a compensar también el flujo disperso, porque si yo pierdo mucho flujo, tengo que aumentar la corriente de vacío para tener la fuerza magnetomotriz suficiente que me dé el flujo útil, el común, el que se cierra por las dos bobinas. ¿Y qué inconvenientes tiene? Tiene una pérdida de aislación galvánica, sí. En este transformador vos podés poner los deditos acá, no pasa nada si está esto sin tensión. En este no metés el dedito porque esta tensión, si está al vivo, chao, te hace una descarga. Tiene mayor de corriente de cortocircuito, que no lo había aclarado. ¿Por qué mayor corriente de cortocircuito? Porque vos decís que tiene menor reactancia. Y si tiene menor reactancia, la reactancia junto con la resistencia propia es la impedancia de la máquina que limita la corriente de corto. Por eso esta máquina, cuando yo calculo la corriente de cortocircuito, tendría mayor corriente de corto y también tendría que tener cuidado con las protecciones que dijo. Por eso pone acá que necesita más protección. El tema de la corriente de corto es importante. Acá dice epsilon cc. Si ustedes se acuerdan, en el otro ejemplo había un epsilon cc que yo dije que normalmente nos llamamos nosotros en nuestro país la nomenclatura que se usa es el mu-cc. Está en las placas de los transformadores trifásicos porque te la da de datos para que vos sepas qué corriente de cortocircuito vas a tener en el transformador. Insisto con eso porque las corrientes de cortocircuito yo no las puedo evitar, pero sí lo que tengo que tratar es que se extinga libremente o fácilmente, además, y rápido, pero que ese instante o ese transitorio que tiene esa corriente no me produzca ningún deterioro destructivo en ninguna parte de la máquina. Ni en la máquina propiamente dicha, ni en el acoplamiento de máquina, ni las protecciones, ni las barras de salida. Todo lo que va a estar, donde va a circular esa corriente, tengo que dimensionarlo de forma tal que soporte transitoriamente ese valor de corriente. Y yo lo sé, porque cuando yo sé el dato del mu-cc o epsilon cc, yo puedo calcular cuántos amperes tiene la corriente de cortocircuito. Y en función de eso, simplemente en un catálogo del interruptor, dice corriente nominal 1000 amperes, vale, corriente de cortocircuito 30 kiloamperes. Corriente, se llama corriente de ruptura, o sea que hasta 50 kiloamperes, ejemplo que tiré, no pasa nada. Circulan 40 kiloamperes en un instante, listo, voy, repongo el interruptor y no hay ningún problema. Si superaría la corriente de cortocircuito ese valor, chao, tengo que tirar el interruptor y compro uno nuevo. Se entiende que cuando hay una falla, yo tengo que reponer rápidamente el servicio o restituir instantáneamente el servicio. ¿Se entendió más o menos cuál es la aclaración de para qué se usa? Insisto, nosotros usamos esto, que está acá, lo usamos en los laboratorios. Pero en máquinas de potencia, a lo mejor ustedes no sé si depende de qué se van a dedicar el día de mañana, en máquinas de potencia se usa el autotransformador trifásico. La diferencia es que en ese tipo de máquina que le hablo no tiene un secundario variable, ya está bien fijo, bien determinado. Se usa para niveles de tensiones donde la relación no es mayor que 2, ¿no? Por ejemplo, se puede usar de 220 kilovoltios a 132 kilovoltios, y el ahorro son miles y miles y cientos de miles de dólares. O sea, que mucha la diferencia que se tiene. El único riesgo que gasto más en protecciones, y lógicamente esto nadie vaya a tocar esa máquina, porque está en una playa donde nadie se va a arrimar y tiene un montón de protecciones.
¿Se entendió más o menos? ¿Tiene alguna aclaración? Acá muestra en este ejemplito simplemente, si yo tuviera un transformador y lo conecto como autotrafo, es simplemente, insisto, la única diferencia es que tendría que estar, esta tensión no es la misma que esta. Pero acá sí se ve que esta es la misma, este es un transformador común y este es el autotrafo. Es este, o sea que yo lo que hice, esta sola bobina la conecté como autotrafo y tomé la salida desde acá y de un punto intermedio que elijo la cantidad de espiras secundarias. ¿Alguna duda, alguna aclaración? No, profe, todo bien. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. No dejen de preguntar. Yo les quería aclarar y después voy a escuchar las preguntas que tengan ustedes. De esto que está acá, les voy a dar unas ayuditas. De esto que está acá, no pretendo mucho más que sepan la ventaja y desventaja que puede tener un autotrafo frente a un trafo. Nada más. Con eso me más que suficiente. No hace falta que calculen nada, ni que vean qué diferencia de potencia hay, que simplemente es muy sencillo porque sale de una expresión de este tipo. La relación de transformación de un autotransformador, en este caso sería N1 más N2 sobre N2, si lo uso esto como sería. Simplemente que se vea que entrega más potencia, que tiene mejor rendimiento, porque claro, tiene las mismas pérdidas Joule a mayor potencia entregada. Que el ahorro no es tan importante, pero bueno, sí, no es tan importante que ustedes se acuerden, pero sí que tiene un ahorro importante. Pero sí el problema grave que tiene. El problema grave que tiene, y acá se ve claramente. Si a mí esto se me corta, esta tensión va directamente a la carga. En un transformador, que le ha pasado a cualquier transformador que usted de carga, se cortó una bobina, chao, fuiste, no hay más tensión de salida. En este no, se cortó este y tengo toda la tensión de salida de alimentación. O fíjate si yo usaría un transformador, un autotrafo, para nosotros, cuando decimos nosotros usamos un transformador trifásico para alimentar nuestro domicilio, que la tensión nominal es 13,2 kilovoltios en el primario, que está conectado en conexión triángulo, y 380 o 220, 380 de línea, 220 de fase en la salida. Si yo hubiese usado un autotrafo y se me abre en una de las fases, porque son 3 fases, en una fase esta bobina, a vos se te va a 13.200 voltios y si no 13.200 se va a 13.000. Fíjate que no te queda nada, ni la estantería donde tenía puesto el módem, nada. Entonces, evidentemente no está permitido eso, no se usa a ese nivel. A eso es lo que hablo cuando yo te digo, la reacción de transformación no se usa cuando es mayor que 2. Pero se usa en máquinas de potencia trifásica. En el laboratorio la usamos, porque generalmente podría pasar, pero bueno, no tengo alternativa, porque yo lo uso porque como las normas me dicen, vos a un transformador ensado en vacío que tenga esa tensión nominal, o un motor ensado que tenga esa tensión nominal, yo lo conecto a la red y si fueran 220 o 380, no hay ni 220 ni 380. ¿Cómo hago? Bueno, poner autotrafo de esto y cambiar el número de espiras acá y va regulando la tensión de salida. No lo dije, pero por las dudas, yo lo puedo alimentar acá con una tensión también variable, subo o bajo y tengo una tensión de salida, porque siempre sigue siendo reversible, digamos, ¿no? Vos lo podés usar como quieras. No quiere decir que tengo que alimentar este primario o alimentación y esto carga. No. Vos podés poner alimentación acá y la carga acá porque no varía en nada el funcionamiento de lo que hablamos de un transformador común. Bueno, le aclaré qué tipo de cosas pretendo. Acuérdense qué diferencia tiene uno de otro. Y había puesto acá para ver si lo podía aclarar, porque este tema yo sé que siempre queda confuso. Si se acuerdan, yo les dije que en un transformador trifásico las conexiones más comunes, casi el 99%, 90% son así, son o estrella o triángulo. Puede ser triángulo-triángulo, puede ser estrella-estrella,
puede ser triángulo estrella, estrella triángulo. Pero ¿qué pasa? La estrella estrella siempre yo aclaré que tenía cierto tipo de inconveniente. Entonces, les dije por qué era, y estas láminas que puse acá, es más o menos a ver si puedo volver a aclarar el tema de un transformador trifásico. En este dibujito es como que el transformador trifásico está hecho con 3 monofásicos, que es lo mismo que tener las 3 bobinas que les mostré a ustedes, porque cada una tengo principio y fin en un núcleo común. Pero si se fijan, acá tengo una conexión estrella, el fin de este va con el fin de este y con el fin de este, el centro estrella, y las tensiones de alimentación de las 3 fases van acá, acá y acá. Y acá el centro estrella está perfectamente conectadito con un cable verde. Si esta fuera la conexión, esto dice que acá la corriente que tomaría en vacío cada máquina de la red, cada fase de la red, tiene una componente fundamental, que es la negra, y una componente de tercera armónica. Esta es la suma de las dos. Si bien hay armónico superior, quinto, no voy a hacer mención de ese, simplemente a este. Lo mismo se repite en ambas fases. La fase A, le puse acá F, que es el nombre, bueno, este que está acá. Son las 3, eso creo que se ve claro. Yo acá les mostré una onda senoidal y un tercer armónico de esta onda senoidal. Esta onda que está acá es la otra fase y se ve que hay un corrimiento de 120 grados entre esta y esta. Y la tercera de esta acá. Y lo mismo hice con esta, que está a 240 de la primera, 120 de la segunda y la tercera. Y ahí se ve claramente que las 3 terceras están en fase. Las 3 rojas efectivamente están a 120. Pero las 3 azules, que son las terceras armónicos, están en fase. ¿Eso qué quiere decir? Que acá está implicando que como yo lo alimenté con una tensión senoidal y el circuito magnético de la máquina, que no lo puse, es saturado, ya lo aclaramos, la máquina en vacío toma cada fase una corriente de tercero, con armónica, con una armónica fundamental y una de tercera. Esto que está acá dice forma de onda de la corriente de vacío, tiene una forma de onda deformada por la presencia del tercer armónico. Llegan al centro de estrella y la suma de 3 fundamentales, las 3 negras, es 0, están las 3 a 120. Pero las 3 que están en fase se suman y circulan perfectamente por este cable a tierra. Acá pongo, ¿ves? La fundamental de A, B y C es 0. Y las terceras se suman. Esto que está acá es como sería si yo pongo un osciloscopio en la tensión de fase del secundario, perfectamente senoidal. ¿Por qué? Porque el flujo es senoidal, porque la tensión de alimentación fue senoidal y yo le permití la circulación de la corriente tercera armónica. Entonces, a vos te doy una tensión de fase senoidal y se haría la de línea, que no la dibujé, o no puse el dibujito, es perfectamente senoidal. Una pinturita. Entonces me decís, no, esto no, porque 150 Hz por acá interfieren con las líneas telefónicas, las comunicaciones, cables de protecciones. Esto no me podés hacer circular esta corriente. Entonces, yo hago, bueno, te lo saco. Vengo acá y saqué el cable verde. Chao, lo saqué. Si le saco el cable verde, como ya vimos que estas 3 estaban en fase y venían por acá y se sumaban, no puede haber más corriente tercera armónica. ¿Por qué? Porque no me dejaste el cable. La suma de las 3 fundamentales es 0, pero la corriente, al no poder ser poliarmónica, va a ser la de vacío perfectamente senoidal. Este dibujo acá dice que lo verde sería la tensión de alimentación, senoidal. Lo rojo, la corriente de vacío, perfectamente senoidal, lo estoy mostrando acá. Y entonces el flujo se deforma, porque el circuito magnético se saturó, siempre se saturó. Si el flujo fuera deformado, el flujo inducía a la FEM. Entonces veo, si pongo el osciloscopio acá, en una fase, veo que esta tensión de salida, forma de onda
de la tensión de fase secundaria poliarmónica, indeseable. No, esto no. Tiene que ser sí o sí senoidal. No puse la de línea, tensión de línea, pues si yo pondría un osciloscopio en la tensión de línea, sería entre esta fase y esta fase, esa sí es senoidal, porque lo del tercero en las tensiones se me elimina. Pero el problema que tengo es una tensión de poliarmónica del secundario, así, eso no. Entonces, no me deja poner cable y esto no lo quiere. Entonces, la solución que tengo es conectar una bobina en triángulo. Justifico esto. Esta corriente que va por acá va a ser la corriente de la fase. Si esta corriente tuviera dos componentes, acá lo pongo, la corriente de línea, como está en conexión triángulo, es igual a la de fase esta menos la de fase la otra. Con lo cual la del tercero se me eliminan, porque están en fase. O sea que las componentes del tercero es cero, pero la corriente está de línea, que es igual a la de la fase esta menos la de la fase esta, es raíz de 3 la corriente de fase. Ustedes saben que en un triángulo viene esta corriente y va raíz de 3 para acá y raíz de 3 para acá. Entonces acá hace la suma vectorial de la corriente de esta fase con la corriente de esta fase, es la corriente de línea. Pero hacer la suma de estas dos, como la tercera están en fase, se me elimina. Entonces en esta condición, yo tengo una corriente perfectamente senoidal y el flujo también senoidal, porque la corriente de tercera yo le dejo que circule acá adentro, que se anula entre sí. Entonces la tensión de salida es perfectamente senoidal. Acá pone que habría una corriente interna en el triángulo de esta forma, pero que se cierra automáticamente acá adentro y por ley de Lenz se opone a la causa que lo origina. Esta corriente de acá circula internamente en el triángulo, pero se opone a la causa que lo origina. O sea que yo no tengo problema con esta corriente, ni tampoco tengo problema con la tensión de salida. Por eso yo siempre uso una conexión triángulo. Si la pusiera en el primario, no tengo ningún problema, porque la tensión de acá va a ser perfectamente senoidal. Esto está hablando de la conexión de la bobina primaria. Yo les voy a mostrar que sería lo mismo que yo lo ponga en el secundario este fenómeno. Y esto traté de explicarlo acá. Para explicar esto, me tendría que remontar, disculpen la desprolijidad, me tendría que remontar a este ejemplo. Esto sería mi primario. Y el que les voy a mostrar después, el triángulo, sería mi secundario. ¿Se entiende hasta acá la explicación? Sí. Perfecto. Sí. Yo, a ver si me puedo hacer claro. Yo pongo el primario así. Y yo sé que voy a tener problemas por lo que dijimos. Pero no importa, no le doy bolilla. Lo pongo así. Las corrientes acá son senoidales. Acá el flujo teóricamente se me va a deformar. Porque la corriente es senoidal, entonces se va a deformar el flujo. Teóricamente. ¿Y qué me pasaba? En esta fase se me induce esta tensión poliarmónica, con la fundamental y la de tercera. En esta lo mismo, y en esta lo mismo. Bárbaro, voy a ver qué pasa en el secundario. El secundario es este que está acá. La única diferencia es que si acá yo no cerré el triángulo y lo dejé, si se fijan donde dice U, un circuito abierto al secundario. ¿Se entiende? Los bornes del secundario, que pongo el fin de uno con el principio del otro, el fin de ese con el principio del otro y el fin del otro con el principio de este, cierro el triángulo, no lo cerré. Dejé este punto y este punto que los tengo que cortocircuitar o cerrar, lo dejo abierto. Entonces, según lo que traté de explicar, significa que en esta fase, como es poliarmónica, voy a tener una tensión inducida fundamental y una de tercera. Lo mismo en esta y lo mismo en esta. Perfecto. Se entiende que la suma, insisto, de 3
fundamental, la 120 es 0. Pero esta, la que se induce acá, con la que se induce acá y con la que se induce acá, es tercera, están en fase. O sea que si yo mido, como dice acá, el voltímetro U1, mediría la suma de todas las tensiones inducidas. La suma de la fundamental de esta más la tercera, la de esta fundamental más la tercera, la de esta fundamental más la tercera. Que es lo que pone acá. Y dice, pero como la fuerza, la sumatoria, o como la fuerza electromotriz de tercera, en las tres fases son tres senoides iguales, en las fundamentales habla, perdón, las tres fundamentales de R, S y T, son tres senoides iguales y desfasadas 120 grados, su suma es 0. En borde del triángulo abierto, solo queda la suma de las tres homopolares, las tres de tercera, que es este valor. O sea que tengo un valor de tensión, si yo pondría un voltímetro, acá mido un valor de tensión pequeño, porque son menores las terceras, pero un valor de tensión al fin. Si pusiera un osciloscopio, vería ese módulo de tensión, suma, y voy a ver efectivamente que la frecuencia de esto es 150 Hz para nuestro caso. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pero vos tenés que cerrar el circuito secundario, lo cierro. Pero cuando lo cierro, esta tensión sobre la impedancia de este circuito me permite que circule la corriente de tercera acá adentro. Entonces apareció finalmente la circulación de la corriente de tercera, que por ley de Lenz se opone a la causa que la origina. Entonces no voy a tener ningún problema porque ya circuló la corriente, el flujo se normalizó y la tensión de fase, de línea, que para un triángulo son iguales, ese es perfectamente senoidal. Eso es lo que puse acá. ¿Qué pasaría ahora si cerramos el triángulo? Pues circula una corriente por el interior del mismo de forma tal de que la sumatoria de la fuente de las tensiones es igual de la sumatoria de la caída de tensión. Y la sumatoria de la caída de tensión, no pretendo que hagan esto ni loco, es 3 veces la caída de la reactancia y la impedancia. Esta corriente tiene carácter inductivo y como es sabido, una corriente de tipo inductivo se opone a la causa que la produjo. Con lo que esta corriente tiende a borrar el flujo que la creó, que era el flujo homopolar. Evidentemente, no lo puede lograr del todo, ya que esta corriente ha aparecido por esa causa, ¿no? Y desaparecería si este no existiese. Pero se llega a un compromiso donde la corriente que reduce el flujo homopolar hasta límites inapreciables. ¿Qué quiero decir? Que si vos ponés el triángulo se te soluciona el problema porque acá aparece esa pequeña corriente que va a evitar todos los problemas. Conclusión, vos tenés que poner un triángulo. ¿Dónde lo que le ponés? Donde vos quieras. En el primario o en el secundario. Pero vos ponés un triángulo. Entonces, de esa forma, la tensión de salida de fase y de línea es senoidal. Y después le aclaré que yo elijo la conexión, ya que tengo que tener un triángulo sí o sí, o los dos triángulos, de ahí no tendría problema. Después ya elijo en función de comodidad y necesidad. Cuando la máquina tiene muy, muy alta tensión, yo prefiero siempre que esté en conexión estrella, porque cada bobina de esta soporta a raíz de 3 veces la tensión. Entonces yo aislar esta bobina me es mucho más fácil. Como esta tensión es tan alta, esta corriente se reduce, porque la potencia sería para un trifásico raíz de 3 por U de línea por I de línea. Con lo cual la corriente baja. En el triángulo tengo menor tensión, si fuera reductor, lo dejo en triángulo, y la corriente de línea es más grande, pero por cada fase circula a raíz de 3 veces menor tensión, menor corriente. Entonces yo elijo, donde yo tengo altísima tensión, elijo la estrella. Porque yo sé que ahí no tengo un usuario monofásico aparte. El último de la cadena que le explicaba es triángulo estrella. ¿Por qué? Porque yo le vendo energía a unos usuarios trifásicos. Entonces sí o sí tengo que conectar la salida a los usuarios en conexión estrella. Entonces el triángulo lo pongo en el primario, pero estamos hablando de un nivel medio de tensión. Normalmente se usa 13,2 kilovoltios o algunos casos, algunos
algunos suelen usar también a veces 33 kilovoltios, pero ya es una tensión manejable muy fácilmente. Conclusión. Y yo te pregunto, ¿qué conexión de trifásico podés utilizar? Estrella, triángulo, triángulo, estrella. ¿Qué problema tiene la estrella, estrella? Este es el problema que tiene. Que si no conecto una conexión triángulo, se debería deformada la tensión del secundario por la no posibilidad de circulación de la corriente de triple frecuencia, porque no puedo poner el neutro para que no sea 150 Hz por él, o algo parecido. Algunos, si ustedes se fijan, por la elevación de tensión. ¿Qué elevación de tensión? Sí, claro, porque acá voy a tener la suma de la fundamental más la de tercera. Va a ser un poquito más grande. Si pongo carga desequilibrada, vos no podés poner carga desequilibrada, porque yo de entrada digo que no me lo ponga. No está permitido. Se que de entrada, ese es el problema, que vos me hablás de carga desequilibrada. Estaría bárbaro, pero si ya de entrada no me lo dejaste poner. ¿Para qué voy a justificar que si tengo una carga desequilibrada voy a tener un problema grande? Es cierto, sí, voy a tener problemas, pero si vos no me lo permitiste. Bueno, me callo la boca. Profe, una pregunta. Sí. Si pones el neutro ahí, ¿ya te sale bien la onda? Claro, claro. Si yo pusiera el neutro en el primario, sí. ¿Y en el secundario sin neutro? En el secundario no, ya podés poner el neutro, porque el problema que vos tenías es la tensión inducida. En el secundario, acordate que los nuestros, los transformadores de salida, tienen todo el neutro puesto a tierra. Porque el problema que tengo es el problema que yo tengo es que la tensión que se va a inducir en el secundario, que depende del flujo, yo no puedo permitirme que el flujo sea poliarmónico. ¿Está bien? Porque lo que no te estoy permitiendo es que vos me dé una tensión de salida, no senoidal. Claro. Acá me dice, en la estrella triángulo, entonces el flujo de la estrella sin neutro, supongo, se deforma o se deforma igual. En estrella, no se deforma nada, porque en la estrella triángulo está bien, está perfecto. Vos con que tenga un triángulo en el primario o en el secundario, no tenés más problema. Vos tenés que poner un triángulo, no importa si en el primario o el secundario, porque en el primario directamente le permito que la corriente circule como mostraba acá. Directamente hay una corriente interna acá adentro que nos jode y se elimina prácticamente sola, en el primario. Y en el secundario sería este caso, también que anuló el flujo que la produjo. O sea que en ningún lado yo tengo problema, pero sí o sí vos me tenés que poner un triángulo. Por eso no se usa la estrella a estrella, sí se usa la conexión triángulo-triángulo. La triángulo-triángulo es una conexión muy particular, que sí se usa, pero a veces es conveniente usar esa conexión en banco de transformadores, sobre todo. El banco de transformador, ya hablamos de que, si bien cumple la misma función que un transformador trifásico, exactamente igual, no difiere en nada, estaba claro de que, escúchame, necesito mucho más espacio para ponerlo, porque son 3 máquinas, estoy gastando mucha más plata porque son 3 núcleos separados, conexiones por fuera, tengo un costo tremendo, mayor cantidad de aceite, imposible, no me conviene bajo ningún punto de vista. Nada. ¿Y cuándo lo usas? ¿Para qué lo querés? Para que Diego, según entendí, sí se... A ver si entendí, sí se puede y circula corriente de tercera, pero pasa una corriente por el neutro de triple frecuencia y puede generar, exactamente, así es. Hoy por hoy, también había una aclaración que ya todos los transformadores están formados así y no se cambia más. Cuando empezó el tema también de la deformación o la interferencia con líneas telefónicas, estamos hablando de hace cientos de años, no sé si cientos de años, pero muchísimos años,
donde acuérdense que toda la transmisión y todo era analógico, no era digital. Entonces todos los transformadores ya fueron diseñados para esa manera, porque hoy a lo mejor no habría interferencia. Pero cuando ya todas las máquinas se conformaron de una manera, para poner máquinas en paralelo, que no le pido a ustedes, las condiciones que deben cumplir, que tienen que ser las mismas condiciones prácticamente, porque si no las puedo poner en paralelo. Paralelo sería para aumentar la potencia. Entonces, ya no tengo opción, la tengo que sí o sí seguir fabricando de esta manera. Es por eso que siempre siguen siendo así. Y yo les decía del banco, también como comentario, por si alguno alguna vez pasa por algún lado, las centrales nucleares suelen tener bancos de transformadores y no transformadores. ¿Por qué? Ustedes saben que si a una máquina, vamos a ver dentro, ya la clase que viene algo de generación, si un transformador cualquiera se rompe una bobina de cualquier fase, yo tengo que sacar la máquina de servicio, cambiarla, repararla, lo que sea, pero tengo que sacar la máquina de servicio, con lo cual dejo a todo el mundo sin energía. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Es lógico, se quemó, chao, saca el transformador, traigan otro, bueno, mientras tanto sentate y espera con la vela o con el LED. Bueno, si fuera una central nuclear, ustedes saben que no se puede apagar un reactor, porque yo tengo que bajar mucha generación de un generador que está generando determinada energía, al no poder transportar o no poder llevar esa energía generada, tengo que bajar automáticamente toda la energía que estoy generando, porque no la puedo despachar. Entonces, bueno, actuaré con todas las regulaciones de las máquinas para bajarle que en vez de entregar 10, entregue 3. O una, entregue otra y después no entregue nada, porque si tanto la máquina, aparte hay muchas máquinas, no hay una sola. En una nuclear no puedo apagar el reactor. Imposible. Porque ustedes saben lo que pasó, pues han visto películas, series y todo. Entonces, una conexión de banco de transformadores a mí me permitiría, ante una falla de una máquina, sacar uno de los transformadores. Eso se llama la conexión triángulo abierto. Es como que yo, en esto que está acá, saco esta máquina que está acá. ¿Se alcanza a ver lo que dibujo, lo que marco? Sí. Sí. Perfecto. Si yo saco esto, quiere decir que me quedo con un porcentaje menor de potencia, porque estoy sacando una máquina. ¿Y qué lío hice? Mirá, el primer lío que hice, en tensión no hago ningún lío. ¿Por qué? Porque la tensión entre este punto y este punto sigue siendo la tensión de línea, porque esta máquina está. Entre este y este también sigue la tensión de línea, porque esta máquina sigue estando. La que no está esta. Pero ¿cuánto vale la diferencia potencial entre esta y esta? Vale esta más esta. Si hacen la cuenta, le queda la misma tensión con el mismo desfasaje. O sea que sigo teniendo entre este punto y este punto, una tensión de línea del mismo valor. O sea que en tensión no varía nada. Y en corriente se complicó, porque antes yo venía por acá y entregaba raíz de 3 y raíz de 3. Ahora este no está más. Entonces, como esta bobina tiene un límite, que es la corriente nominal de fase, yo tengo que bajar esta corriente al valor de esta. Con lo cual, esta potencia, que era la potencia total, era raíz de 3 por la U de línea por la I de línea, la que voy a entregar sin esta va a ser raíz de 3, la U de línea que no varió por la I de fase. Si se fijan, bajó a la que entregaba anteriormente dividido 1,73, que es raíz de 3. Pero sigo entregando potencia. Esto se maneja todo a nivel de a potencial, los tipos sacan la máquina, ponen la máquina, no se corta nada. Esa es la ventaja que tiene, porque se me quemó este. Saco este transformador, tengo uno de repuesto, vengo y lo coloco acá. Esa es la ventaja más importante que tiene un banco de transformadores a un transformador trifásico. Como comentario, tampoco se los pregunto ni los pido de nada. Simplemente decir, ¿para qué me da banco ese tipo? Algún día van a ir a una central y van a decir, van a ver un transformador, o ven 3 transformadores. La de Córdoba, por ejemplo, la nuclear de Embalse, así. Es simplemente para que sepan por qué es esa conexión.
Nada más, si sirve bien, si no, no pierde nada. Bueno, si esto se entendió, escucho la pregunta que quieran sobre este tema y después les comento algo y después les escucho a todos ustedes las preguntas del tema que quieran. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Si el problema de armónicos me lo está generando la carga. No, yo nunca dije eso. Yo yo pongo ese caso. No digo que. Está. Dale, Yo tengo una carga que me está generando los armónicos. Sí. Y tengo, por ejemplo, el problema del tercer armónico. Y en el secundario tengo una conexión de triángulo. No logran circular por ahí adentro. No me lo va a estar solucionando eso. No. En realidad, el caso que vos decís, digamos, no, la respuesta es si estaría en triángulo y secundario, no circula por ahí. En el caso que vos decís, normalmente no pasa porque la tensión de alimentación de entrada es a un usuario en estrella. Siempre, cualquiera sea, aunque vos seas un usuario en media tensión, siempre tu conexión final es estrella. Cuando vos metés armónico, que hay, estamos haciendo algunos estudios para ver la deformación de tensión y las corrientes, cómo se producen, y el efecto que yo te explicaba a ustedes de los cables. Acá en nosotros lamentablemente no tenemos calidad de servicio. El problema del armónico que se mete por todos lados y nadie tiene bien claro, si bien algunos más inteligentes y sabios estudian, porque el armónico se cierra por todos lados. Supongamos que tenemos un transformador y tenemos 10 domicilios antes de tu fábrica que estamos tomando de un mismo cable porque vos no tenés un cable independiente. Y vos metiste variador de velocidad, arrancadores suaves, equipo de electrónica, lo que se te ocurra, y metí armónico. Esos armónicos se cierran por todos lados, se me cierran por mi casa, por la casa de mi vecino, va por el cable, y después alguno se va a cerrar por el neutro del transformador. Porque todos los neutros del transformador de salida están puestos a tierra. Entonces, como yo le decía el otro día a ustedes, por el centro de estrella, por la corriente de neutro, que está puesto a tierra, hay circulación de corriente armónica. Hay mucho no jode, lo único que jode más que todo es porque produce caída de tensión, lógicamente, porque la corriente se ve aumentada, porque esa corriente de armónico se suma a la fundamental y tiene mayor corriente, me limita también el conductor. Y aparte me está sobrecargando a veces, si fuera mucho, el conductor de neutro. Porque, acuérdense, yo le dije, en neutro circula un desequilibrio de corriente, nada más. Muy poca la que circula. Si una fase consume 100 amperes, la otra 80 y la otra 60, pues en neutro circula una diferencia, puede circular 30 amperes, 20 amperes. Pero si hay tercero armónico, de la fase 1, 2 y 3, se suman y van por el neutro. Entonces, esa corriente neutro, en vez de ser 20 amperes por el desequilibrio, puede llegar a ser 40 amperes, pues es una barbaridad a lo mejor, por el problema del tercer armónico. Pero acá no está, no está no está muy controlado todavía, mucho se hacen estudios, ¿viste? Nosotros a veces hacemos estudios, ponemos analizadores de redes, para estudiar como el tema de calidad de servicio. Hoy por hoy, no soy un especialista en el tema, pero hoy por hoy los equipos son mucho mejores. Antiguamente, los equipos eran re malos. Como anécdota, cortita la mapa, no di con historia como todo viejo, te estoy hablando de hace más de 20 años. Más de 20 años, o 20 por ejemplo. Telecom, uno de los edificios de Telecom, lo habían llamado, yo tenía una empresa antes, lo habían llamado porque tenían un problema de que se le quemaban los conductores del edificio. Y en un piso solamente, que fuimos controlando todos los pisos, para que tengan una idea de lo que expliqué recién, si vos medías la corriente de una fase eran 100 amperes,
la otra 100 amperes, 115, una pequeña diferencia, y por el neutro había casi la misma corriente de fase o más corriente que en la fase. Con lo cual, lógicamente, volaban los cables porque si ustedes buscan catálogos, se dije el otro día, buscan, por ejemplo, un cable de 120 milímetros, le dice 3 por 120 más 1 por 50. O sea que el neutro es 50, porque la corriente es nada más que el desequilibrio. En este caso, la corriente era igual o mayor que la de fase, con lo cual se le quemaba. Hace 20 años atrás, acá no había, yo ni idea tenía, poco, y no había equipo, que contraté a una gente de Buenos Aires, que en realidad me alquiló un equipo, un agresor de redes. Me alquiló un equipo, me dio el equipo, yo lo coloqué, lo único que hice, se lo devolví, y él estudió lo que sacó del analizador de red y me mandó los problemas que tenía, que eran los armónicos tercer y quinto. Bueno, y se le hizo a un transformador especial, tuve que hacer un triángulo a un secundario, para que ustedes entiendan, es como que un piso estaba alimentado con una tensión triángulo de un trafo, para compensar ese efecto que le estoy diciendo, y armónico y filtro de quinto armónico. No sé si esa historia, lo que le estoy contando, es simplemente para ver la importancia que tiene el armónico. ¿Te acuerdas los balastos, eso que había, no sé si el año de María Castaña, porque bueno, ahora son todos tubos LED, los tubos comunes, tenían un balasto que no eran los electrónicos, eran los balastos comunes que no tenía filtro de ningún tipo. Después empezaron a venir los electrónicos, los primeros chinos eran de cuarta, no filtraba lo que se le cantaba, y después fueron mejorando. Hoy ya todos los tiraron al diablo, porque el problema es que se tiraron todos esos tubos, aparte no solo por el consumo, sino por el cosenofil, porque toda la iluminación tenía un cosenofil muy, muy bajo. Bueno, me callo la boca. Simplemente para decirle, el armónico de la carga es drama, pero no afecta al transformador, porque el transformador, él te dio tensión nominal. El que está metiendo armónico de corriente sos vos, pero no porque yo te di una tensión poliarmónica, sino porque vos recortaste la onda senoidal que yo te di, un equipo electrónico para alimentar un motor con una tensión recortada, por ejemplo. ¿Se entendió más o menos? Hice mal lío todavía. Sí, profe, se entendió. Gracias. Esos son especialistas ustedes en electrónica. A mí se me complica cuando empieza ahí. Bueno, eso quería aclarar si se entendió. Yo, acuérdense, siempre le digo, no quiero que tengan idea de lo que estamos hablando. No quiero que me hagan formulitas, nada, pero sí que entiendan el razonamiento. Les digo una cosita más para que después lo escuchen dudas que tengan de cualquier tipo. El lunes vamos a hacer el parcial. ¿Está bien? Tomando un parcial a los 50 que son ustedes, vamos por el estilo, yo particularmente no tengo la menor idea de cómo manejarme bien por un tema de este examen virtual, como sea. Si vamos a ser sinceros, si me va a copiar, no me va a copiar, si lo va a sacar, si no lo va a sacar. Imposible. Como lo que digo para acá es para cualquier materia, a eso me refiero. O sea que creo que entra en tema más de seriedad de cada uno, de que vea los parciales, cómo lo resuelve, mandármelo de otro lío, porque tengo que bajarlo, leer la computadora, todo un bollo bárbaro. Pero lo que le quiero decir, yo no pienso ser un policía de meterme en cada maquinita a ver qué hace, si copia, si mira una formulita, si mira lo otro. No, ni me interesa. Sinceramente. Lo que yo pretendo es que cada uno sea responsable y responda a cada pregunta que le damos en lo que él entendió y no entendió. El problema de aplicación, que lo resuelva con lo que él entendió o no entendió. Eso es lo que sirve. No importa si vos te fue bien, muy bien o mal. Y no es que no importe, a lo mejor me expresé mal. A mí me importa, porque si yo miro los parciales de ustedes, insisto en mi opinión y escucho comentario o otra opinión. Yo veo que son 50.
y respondieron en 47 mal. Y no puede ser que los 47 no, se fueron todos, me dejaron el nombrecito y se rajaron todo. O que nadie entendió nada. El problema es mío. No me estoy explicando bien, el método no me sirve, tengo que buscar otro, porque lo ideal es que vos lo entiendas, porque el día de mañana en un examen, cuando ve el examen final, ahí es donde vos vas a tener problemas. Porque yo muy contento, me voy a mi casa y ¿qué? De 10. Y el otro dice, ¿qué explicó? No entendimos nada. Si a vos te fue bien, mal o regular, lo revolvemos a ver tema por tema para que a vos te quede bien. Y se terminó. Porque esto no es más que como un pasaje a un examen final, que es un coloquio individual. El examen de esta materia termina en un coloquio individual, yo se los dije a ustedes, donde nos vemos cara a cara y yo te pregunto y vos me tenés que explicar cómo funciona una máquina, la que yo elija. Como teóricamente yo sé bien cómo funciona, yo voy a interpretar o ver si vos me lo explicás bien o mal. Con algunas preguntas es suficiente para que yo me dé cuenta si entendiste o no. Ese es lo que yo pretendo. Por eso les digo, si alguno tiene duda, pero no me voy a hacer tanto problemita cuando le doy el parcial, si me va a hacer copiar o no copiar. No digo que lo hagan ni se ofendan, pero es simplemente es lo que yo creo. Háganlo para ver si lo entendieron. Es la única forma de que yo vea si usted entiende, no entiende. Y el que no entendió, le explicamos, le decimos, mira, vos te equivocaste, vos acá tenías que haber puesto que esto dependía de tal cosa y vos pusiste que era de tal otra. ¿Sabés por qué depende esto, por esto, por esto y por esto? Ah, ahora me te quedó claro. Listo, bárbaro. Te puedo recuperar un recuperatorio o a lo mejor ni me hace falta tomártelo. Lo puedo hacer, nos juntamos un ratito acá y decir, mira, la pregunta esta era tal cosa, la otra, en otra facultad son menos, y hago eso. El examen me lo dan, lo corrijo, después se lo devuelvo, porque cada uno realmente hoy día con este sistema todo el mundo lo tiene. Entonces en 10 minutos, mira, la pregunta 1 era tal cosa, por esto, por esto y por esto. Cada uno se fija, mira, listo, me quedó claro, si lo puse mal, ya está. Con eso me basta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo y queda claro medianamente cómo va a ser el parcial? Sí, sí. Sí. Creo que es bastante razonable y bastante entendible lo que digo. ¿Tienen problema, alguna duda de teoría, alguna cosa que quieren que veamos, algún problema de examen que no quedó claro que quiere que lo aclaremos? De examen, un problema cualquiera, que lo explique, lo aclare. No, por acá yo no. Acuérdense, Todavía. voy a mover un poco esto para buscar algo para ver si puedo a ayudarlo a ver. ¿No? Esto acá. Acuérdense que el secreto está acá. Este es el diagrama, el diagrama fasorial que ustedes van a utilizar siempre para resolver un problema de aplicación. Siempre. Ustedes tienen que hacer esto. Grábenselo así como está. Este es el que ustedes tienen que entender. Esto que está acá, en blanco, I1 o I2' es la corriente de carga. Como I1 va a ser igual a I2', porque no vamos a considerar la corriente de vacío, sí le puedo dar a lo mejor en algún problema una potencia que consume una máquina en vacío, pero es simplemente si pido rendimiento. No para que calculen la corriente para después sumarla a la carga o para hacer una sumatoria de corriente. Siempre en los problemas de aplicación voy a considerar que I1 igual a I2'. Siempre lo que les voy a pedir.
esta corriente la carga. Yo normalmente le digo cuánto vale esta corriente. Si es la nominal, si es el 80, el 70, un valor X en amperes, que ustedes lo van a conocer perfectamente. Esta es la tensión que va a estar aplicada a la carga. Y este ángulo es entre tensión de carga y corriente de carga. Este también se lo doy. Siempre, generalmente, acuérdense que le doy 0,8, 0,85, 0,9, lo que sea. Pero este dato se los doy. A la tensión de la carga le tengo que sumar la caída interna, UR, que dice acá CC, que es la corriente que demanda la carga por la resistencia equivalente del transformador. Y si tiene alguna línea, más la línea, pero esa impedancia de línea tiene que estar recorrida por la misma corriente que la impedancia de fase del transformador, en el caso que lo tenga. Y esto que está acá es la caída de tensión en la reactancia. No está puesto, pero entre A y este punto sería la caída de tensión en la impedancia. Y esta es la tensión que entonces alimenté al transformador. Este diagrama está claro qué es cada cosa. ¿Yo qué te puedo decir? Mirá, quiero saber cuánto vale esta tensión si te fijo esta tensión. Lamentablemente tengo que aplicar Pitágoras. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no conozco el ángulo entre B1 y B2. Entonces no puedo hacer suma vectorial. Si vos me da B1 y me da B2 y me pedí B2, tengo que aplicar Pitágoras. Muy pavo, da lo mismo. El otro día ustedes eso lo tienen re claro en la fórmula. Si te doy B2 y te pido B1, ahí sí podés decir que B2, pongamos que este sea la referencia con ángulo 0, más I2 por R2 con el ángulo coseno de phi, más, me expresé mal, perdónenme. Si te pido B1 y tengo B2, vos podés hacer que B2 con un ángulo 0 y este valor que no lo puse acá, la hipotenusa de este triangulito, que sería I por Z equivalente, I tiene un ángulo phi menos phi, porque menos la referencia, por Z, con el módulo, con el ángulo phi de cortocircuito. Entonces hace directamente en polar y te da el valor de B1 en módulo y fase. ¿Cómo saco esta impedancia equivalente? R y X, que te puedo dar R1 y R2, R del primario y R secundario, y vos llevarla a cualquier lado, afectable a la relación de transformación de fase. Lo mismo con X1 y X2. Te puedo dar un ensayo de vacío y de cortocircuito, de cortocircuito, el de vacío para rendimiento, de cortocircuito. ¿Qué decía que ensayo en cortocircuito? La potencia que yo mido en cortocircuito es la corriente al cuadrado por la resistencia equivalente en un transformador monofásico. Si fuera trifásico, la potencia de cortocircuito es la que consumen las tres fases. Sería 3 veces I de fase al cuadrado por R equivalente, esa sería la potencia que absorbe. O sea que la R equivalente siempre es por fase. Y te tengo que dar un dato más, que puede ser el μCC, que es la tensión de ensayo sobre tensión nominal, porque acuérdense que el μCC representa la caída interna de la máquina a corriente nominal. Sería como decir, cuando hice el cortocircuito, esto que está acá, esta tensión que necesité para que circule esta corriente está limitada únicamente por la impedancia interna. Y la corriente nominal, que siempre hago circunstanciado por esta impedancia, es la misma caída de tensión que va a entregar cuando la corriente que circule para una carga es la I nominal, es la misma caída. Por eso define que el μCC, esto que está acá, o epsilon cc, es igual a la tensión de ensayo de cortocircuito sobre B nominal, o lo que esta es I nominal por Z, se ve este circuito, sobre U nominal. O sea que si te doy la potencia de cortocircuito, acá la R, y te doy esto, que podés despejar acá la Z, tenés la Z, tenés la R, tenés la X. Se me terminó el problema para volver, a ver si lo encuentro,
a este modelo, a este. No es fácil, ¿eh? A este. Lo que les doy un consejo siempre. Acuérdense que esto es por fase. ¿Qué significa? Que esto es la tensión de fase, esto es la corriente de fase, estas impedancias siempre son por fase. Y si la máquina es trifásica, fase. ¿Qué entendés? Fase. Si es estrella, la tensión de fase es raíz de 3 la tensión de línea. Y la corriente de fase igual que la de línea. Por cada fase de la estrella circula la corriente esta y tiene una tensión aplicada a raíz de 3 veces menor. Y si fuera triángulo, esta tensión es la misma de fase que de línea, pero esta corriente es raíz de 3 veces menor que la tensión de línea, que la corriente de línea. Y no, métale la F de fase para que no tiene claro no equivocarse. Nada más. No te voy a preguntar más nada de lo que te estoy diciendo. Nada más que eso. Si no se entiende, lo aclaro, trato de explicarlo. Si no, pues, seguimos con consulta, pero eso es lo único que le pregunto. Del transformador, pregunta del transformador. No le voy a que no desarrollen nada, pero que en función de cómo es su funcionamiento, desde que le alimente una tensión hasta que alimente una carga, cómo va variando esa máquina, qué es una cosa, qué es la otra. Si tienen duda o quieren que aclare algo, yo lo aclaro. Yo trato de ser claro, pero por ahí no sé si lo logro o no, por eso escucho queja. A ver, porque algunos me escriben y yo todo no da. Perdón, quiero saber si me quedó claro. El phi era el mismo en el primer, claro. Realmente el phi no es el mismo en el primario que en el secundario. Dije claro, pero no. Porque el phi del primario sería entre esta corriente y la B1. Pero el phi que a vos te interesa es el de la carga. Si vos tuvieras que alimentar, si vos, por ejemplo, sacarías potencia desde de esta máquina, ¿cuál es la potencia que absorbe? Esta corriente, por esta tensión, que es la alimentación, por el coseno del ángulo comprendido. ¿La forma de escribir esto? No, acá no. No, acá no. Bueno, no sé. Entre esto y esto. Esta sería la potencia que absorbe, que es lo mismo que la potencia entre esta y el coseno phi, más pérdida en el hierro y pérdida en el cobre. En realidad en este modelo las pérdidas de hierro no las tengo en cuenta porque considero que I1 igual a I2. Pero el rendimiento, si te toca rendimiento, vos decís, mirá, ¿cuánto es la que entrega esta tensión por esta corriente, por este coseno? Si es trifásico, por 3. ¿Y cuánto absorbe? Esta más lo que me dijiste que consumía en el cobre, más lo que me dijiste que consumía en el hierro. Sí, el phi es el mismo, no es el mismo el phi, vuelvo a lo mismo, no el phi es el mismo. Considerar que I1 igual a I2 significa que no considero la corriente de vacío. En realidad, claro, pero en realidad, viste, si tendría que ser bien justo. No, está bien, perfecto, no digo ninguna pavada, voy a decir. No considero la corriente vacío, exactamente. Esa corriente vacío va a estar toda la vida que esté en vacío. Cuando está cargada, ahí tenés que subir lo que la otra me desmagnetiza. Nada más. Eso no lo considero porque es muy chiquitita, no tiene importancia. Cuando hablamos de chiquita, te acuerdas que le dije, si vos agarras una máquina, nosotros este año no hicimos los prácticos, pero agarraba la máquina del laboratorio y la corriente vacío, ponerle era un 15%, acá pues una máquina que tiene una paliza y la máquina vieja, son otro tipo de máquinas. Las máquinas grandes estas son construidas perfectamente porque ahí
hay que tratar de minimizar todo lo que es pérdida y todo al máximo. Aparte, acuérdense que la corriente de vacío tiene una componente de pérdida que es el hierro, que es justamente la que consideramos. Y yo exijo de que sea de muy buena calidad porque es plata que pierdo, ¿viste? Porque esa potencia me la como aunque la máquina esté en vacío, o sea, en vacío sin carga. La máquina tiene un rendimiento que no es el mismo para cada estado de carga, y no. Si varía la corriente, no es el mismo. Entonces, hay máquinas que tienen mayor rendimiento que otras, pero me conviene la máquina a lo mejor que tiene menor rendimiento, pero tienen menos pérdida en el hierro. Porque a lo mejor está mucho tiempo en vacío y yo creo que esa pérdida son bajas porque la tengo que pagar. Por eso le decía a ustedes, un distribuidor cualquiera, distribuidor me refiero a la EPE, de NORE, de SUBRE, de LAP, cualquiera de lo que ustedes consideren, la potencia que mide la camisa en este caso es la potencia que entra al transformador. Esa es la que vos pagás. Y vos de tu secundario, vos cobrás la activa de ese transformador. Bueno, en realidad, esa pérdida de ese transformador es el problema tuyo, ¿viste? Vos, lógicamente, lo contemplarás en los gastos, pero por eso yo quiero que esa máquina tenga la menor pérdida posible, porque es energía que pierdo. Y por eso les aclaraba también que yo quiero que el secundario de esa máquina tenga un coseno phi lo más cerca de 1 que pueda. Por eso son los grandes usuarios que tienen medición de activa y reactiva, tienen bonificaciones por un buen coseno phi y tienen penalizaciones por un mal coseno phi tremenda. El costo que te cobran de multa porque el coseno phi bajó de un determinado valor. Mientras que los chiquitos nadie los cuida, ¿viste? Podemos hacer lo que queremos. Esa pregunta, ¿alguna se acuerda la clave de matriculación del campus? Debe ser para cualquiera menos para mí, porque yo sí me acuerdo de nada. Y aparte debe ser distinta para ustedes. Sí, no, tengo un mensaje en guaraní, pero me fijé y no tengo mal mensaje. Así que no, ni idea. Yo no la anoté. ¿Y eso quién tiene esa clave? Ah, pues usted la tiene, si no, preguntarle a Alejandro, él la debe tener. Creo que máquinas eléctricas 2020 con mayúscula en la M y en la E. Creo. Sabes que había una cosa que me habían mandado. Si lo encuentro, lo pongo en algún lado. ¿Alguna duda? ¿Quieren que veamos algo en particular? ¿Se entendió seguro? ¿Tienen? No sé, la verdad que no sé qué darle porque si no te volver a explicar todo de cero. Pero si tienen alguna duda, quieren aclaraciones más o menos algo rápido de algún tema, lo vemos. Las preguntas del parcial vamos a tratar de que no desarrollen, no sean muy extensos ni desarrollen demasiado. Simplemente a ver qué entendieron. Laboratorio no hicimos, así que lo más factible es que la incorporemos en alguna pregunta de teoría. El laboratorio, lo más importante, lógicamente, son de vacío y de corto. El de vacío se hace para saber pérdida en hierro y el de corto para saber pérdida en Joule. Si bien, acuérdense que si bien sacamos datos para sacar el circuito equivalente, la realidad es que yo lo que quiero saber es cuántos vatios consume esa máquina por efecto Joule. Ese es el dato que me interesa. En vacío, ¿cuántos vatios consume en vacío? Porque esa pérdida es de hierro. Pura y exclusivamente porque no considero la Joule, porque la corriente normalmente es del 5% y las resistencias son ínfimas. La de cortocircuito, Joule,
Hierro, no, porque la tensión necesaria para que el ensayo, esta tensión, para que circule esta corriente nominal con la máquina en corto, normalmente en cualquier máquina no llega a ser mayor de un 5%, un 7% exagerado de la tensión nominal. Y hay una norma que dice de que solamente tendría que tener en cuenta las pérdidas en el hierro si la tensión superaría, que no se lo voy a preguntar, el 15%. De que si yo hago un ensayo en una máquina y necesito más de un 15% para que circule la corriente nominal en corto, primero que una porquería, y segundo, bueno, no importa, hago el ensayo, determino las pérdidas por efecto Joule, después la pongo en vacío a la misma valor de tensión, ese mayor del 15%, mido las pérdidas del hierro y ahí sí se las descuento. Normalmente no se hace, es lo que dice la norma, porque si fuera así directamente, olvídate, te tiran el transformador del diablo. No, porque eso diría que para que pase eso, directamente la máquina es muy, muy mala. Porque no aumentaron resistencia, ¿no? Porque para que esta tensión sea alta, para que circule esta corriente, significa que la impedancia es alta. Y normalmente no son tan generosos de regalar cobre. Es muy factible que tenga un flujo disperso tremendo porque está mal hecho. Profe, Sí, yo tenía una pregunta sobre la componente del tercer armónico. sí. ¿Se producen por la no linealidad en el transformador del campo magnético o cómo es que se producen? Por el hierro, porque el circuito de todas las máquinas en realidad, lo que pasa es que en esta máquina es muy particular, pero el circuito magnético, viste, cuando la máquina vos lo va magnetizando, o sea que vos vas circulando la corriente, si fuera muy leve, es como que si vos agarrás y la empezás de poquito a subir la tensión lentamente y la corriente de vacío va subiendo lentamente, Sí. va subiendo la fuerza magnetomotriz. Entonces va induciendo y la inducción va siendo cada vez mayor. Entonces esa inducción es la que absorbe las chapas del núcleo que vos hiciste. Claro. Llega un punto que el tipo no aguanta más. Entonces vos, por más que siga aumentando, ya el flujo, la inducción aumenta más porque llegó al límite de saturación de esa chapa. Claro, se satura. Entonces la corriente no puede seguir en la curva de magnetización. Digo que no había ninguna curva, me parece. Ah, sí. Creo que acá había una curva. No. ¿Dónde estaba la corriente de vacío? Acá. Esta curva, en realidad, se satura. Entonces, por más que vos aumenté acá esta corriente que hice 0, esto acá, la inducción B, aumenta lentamente. Acá es lineal, aumento 10, sube 10, 10, 10. Acá no. Acá Claro. empieza a subir mucho esto y esto sube muy poco. Claro. Y eso vos hacés, como esto es alterna, no es que vos hacés esto y se quedó piola. En el próximo ciclo baja. Claro. Entonces, por eso dice, esto no es así. Esto es ideal. Lo que es real es esto. Porque en un ciclo sube y en el otro baja. Entonces, Claro. la energía esta almacenada, que almacenó la chapa, el área de esto, eso es la pérdida de hierro. Siempre ¿Por qué trabaja acá? Porque si yo no trabajaría ahí, por pequeña variación de tensión, sería la tensión de salida muy fluctuante. Siempre trabaja porque tiene que haber poca variación. Entonces siempre todas las máquinas trabajan en el codo de saturación. Esto que está acá, esta curva que está acá, que después sacamos un promedio, para todas las máquinas, lo vamos a ver ahora cuando veamos máquinas sincrónicas, para todas las máquinas exactamente igual. Porque vos necesitas un campo magnético. Entonces vos hacés circular una corriente por unas espiras, crea un campo magnético, origina un flujo, y esa inducción es almacenar las chapas del núcleo. Ese siempre trabaja en circuito saturado. Todas.
sea motor, sea generador, todo lo mismo, porque el secreto de esto está que tiene que haber un hierro para que circule, porque si fuera aire lo perdería todo y necesitaría una corriente tremenda, con lo cual no tendría nada. Claro. Por eso es que la corriente se deforma. Por eso acá vos fíjate que en esta, si fuera así, la corriente sería deformada, pero no hay desfasaje, o mejor dicho, no hay desfasaje entre la corriente y el flujo. Y entre la tensión y la corriente hay 90 grados. Claro. ¿Cuánto es la potencia? U por I por el coseno. Ah, 0. ¿Cómo 0? ¿No es ideal entonces? No es ideal. Justamente que no es 0. No solo que se deforma, sino que se corre. Porque esto es lo que produce este ciclo de histéresis, que la composición de esto es que cuando vos haces punto a punto, se va corriendo y da un pequeño corrimiento. Entonces, el corrimiento de ángulo, que es un ángulo más cerca de 90, es lo que da la potencia que absorbe en vacío, que U por I por el coseno de phi 0 en este caso. Y esa potencia es pura y exclusivamente hierro, porque vos no alimentaste nada, no hiciste nada. Lo único que hiciste fue inducir dos tensiones, para una tensión en secundario, la otra sabe que se induce pero no la ve. Claro. Lo que hiciste. Y bueno, y pérdida de Joule, no, olvidate, dijimos que no las considero. Porque si vos me dirías que hacemos el ensayo en vacío, la potencia, suponete 10 vatios, vos mediste la corriente. Y la resistencia también la mediste. Porque con un puente mediste la resistencia en ohm antes de ensayarlo y la corriente la está midiendo con un perímetro. Entonces vos podés decir, I cuadrado por R, 1. Si absorbe 10 y la pérdida de Joule a esa corriente 1, no perdas tiempo, sin importancia tiene. Porque se hace más que todo para ver el funcionamiento e interpretar o ver si la máquina cumple o no ciertas condiciones. Nada más, no es que se hace para sacar circuito equivalente. Pues la realidad, ¿cuál es? Esto que dijimos, todo está bien, es así. Yo voy a comprar un transformador grande, no chiquitito, y compro un transformador para una estación transformadora, para una distribución. Entonces vos me vendés el transformador, me decís, ¿cuánto vale tanta plata? Listo. Pará. Cuando el transformador, no me mandé el transformador. Yo te mando un ingeniero que presencie el ensayo de ese transformador. Porque vos me vas a dar una carpeta que me dice que tiene de pérdida de hierro tal porcentaje, de pérdida de cobre tal porcentaje. Y la relación de transformación vale tanto. Que esto, bueno, a veces, yo quiero ver si es cierto. Antes vos me mandame la máquina de millones de dólares, a lo mejor yo la voy a ensayar. Entonces, vos ese ensayo y mi ingeniero presencia el ensayo. Entonces, el tipo que dice, pérdida de hierro de tanta potencia a tanta pérdida de hierro, sí, el porcentaje que dijo. Pérdida de Joule, perfecto. Y después se hace un montón de ensayos más, aislación, para que después no la traiga, se hace un montón de ensayos. ¿La relación de transformación la cumple? No sé. Bueno, entonces es una cosa. ¿De qué máquina le compramos? Es de 132 a 13.2. Bueno, listo. Ponerle 132 y mido 13.2. Bueno, pero como hay fluctuaciones, hacemos unos ensayos, 4 ensayos próximos de esa tensión, a ver si respeta fielmente la relación de transformación. No respeta. Bárbaro. Después se le hace otros ensayos. Y cuando viene una máquina, se le vuelven a hacer algunos ensayos, porque en el transporte puede haber tenido algún inconveniente. A nosotros nos interesa cómo funciona. Pero yo, a veces me gusta aclarar, hacen un circuito equivalente de un transformador, te vas a una fábrica de transformadores, si yo aprendí a hacer circuito equivalente, te mira y dices, ¿qué circuito equivalente? No, yo no precisé, porque como después yo leí distintos estados de carga, y quería ver cómo se da cuenta de que si la carga inductiva, capacitiva, resistiva, cómo cambian las tensiones, necesito que interprete por qué tuvo una caída de tensión interna. Porque tiene una resistencia propia de la bobina, que es Rho por L sobre S. Y una reactancia. ¿Yo la puedo medir? No existe eso. No existe esa reactancia. Pero como vos cuando la hiciste, el núcleo no está metido en la bobina adentro o algo,
y tiene el flujo que crea esa bobina, tiene que enlazarlo, no va a ser perfecta. Entonces quiero que el tipo tenga el menor flujo disperso, porque si no me trae caída de tensión y aparte tengo que aumentar la corriente para mantener un flujo. Por eso si hago la columna cuadrada, no la haga cuadrada. Pues ¿cómo voy a agarrar un alambre y ponerlo en algo cuadrado? A ver cómo lo pone bien apretado contra el núcleo. No puede. Así circular, a la cosa cambia. Perfectamente lo apoyo ahí. Entonces tengo menos flujo disperso. ¿Entiendes? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se fueron todos? Nadie tiene más dudas. No, profe, acá estamos. Están todos ahí firmes. Este sistema es bárbaro, y te vos ponés y te va. Lo que hacen ustedes también, yo a veces tengo que participar en clase de otro, o algunas charlas, y por ahí me empiezo a aburrir, ¿viste? Entonces pues, me voy a preparar el mate, total, ¿quién me va a ver? ¿No te parece? Nadie te pregunta, ¿viste? Cuando es un curso te anotás, te mandan toda la entrada, otra barra. ¿Te interesa? Te quedamos. Igual, aunque te interese, te va a preparar un mate o algo. Ve acá, ¿viste? Vos ves todas las fotitas y te fueron todo, qué sé yo. No es, por eso te digo, no es lo mismo. A mí me envenena esto, porque a mí me gusta hablar, discutir, a lo mejor hablar pavada, lo que sea, pero le veo la cara si el tipo está entiende, no entiende, si me tiene ganas de putear, no me tiene ganas de putear. Acá no sabe nada, ¿viste? Yo soy sincero, no tengo algo, no soy falso. Yo prefiero que me digan lo que hago mal porque siempre digo lo mismo, me da la oportunidad de al menos tratar de corregir, o tratar de ver cómo puedo minimizar el error que cometo o hacer las cosas bien, porque me pagan para hacerlas medianamente bien. Y después, viste, en el examen final, vos le preguntás, y pero vos me dijiste que lo entendía. Ahora no me digas que si yo te expliqué mal o no te expliqué mal, pero yo te dije 1000 veces y vos no me lo explicaste, entonces se terminó, ¿viste? El examen final es la charla final, yo decía el parcial, no me hago tanto problema yo. Es una charla muy rapidita con cada uno de ustedes en forma personal y sí se le arma un lío bárbaro porque vuelvo a pasar un transformador, una máquina de sincrónica, una sincrónica de inducción, el tipo en el medio me confunde una cosa con la otra porque tienen un lío bárbaro en 3 meses que los entiendo perfectamente. Pero la idea es que vos me expliqué cómo funciona y algunas cosas de razonamiento del funcionamiento. Yo no te voy a pedir que vos me hagas ningún desarrollo matemático. Ni me interesa que lo hagas. Simplemente quiero que vos me expliques cómo funciona, que es lo que no te voy a olvidar más. Después no te lo buscas en cualquier lado, lo entendés perfectamente, lo resolvés. Y ahí es donde yo veo si lo entendiste o no. Entonces, que vos me contestes la pregunta bien, porque la copiaste, o te la dijo tu amigo. En el examen no te lo puede decir nadie porque está muy yo. Así que por eso, insisto, está bueno para ver si no se entiende o se entiende. Y ustedes mismos se toman un examen de qué entiende o no entiende. Que no la responda bien, no pasa absolutamente nada. No te queda libre, no te queda nada. Simplemente te vamos a aclarar las dudas para que vos las puedas entender. Porque el libre tampoco, viste, antes de quedarte libre o quedarte libre, tampoco es una cosa para algún alumno que lo pueda cursar la materia, no es tampoco la muerte de nadie, ni es una diferencia abismal entre un libre y un regular. Al menos para mí. Siempre tuve la discusión con mis colegas porque para algunos se piensan, mi hija estudiaba industrial, más chica, y yo discutía mucho porque yo le decía que podía rendir alguna materia libre, me decía que no, ni loca, y si no es libre no podés probar, ¿por qué no podés probar? ¿Cuál es el problema del libre o regular? No existe ninguna diferencia. Sin embargo, ustedes a lo mejor me pueden contradecir o no, porque saben, me parece que rendir libre es una cosa tremenda. Porque a algún tipo se le da por la cabeza de que el libre tiene que saber casi más que él.
porque no puede tener ningún tipo de falla. Tiene que ser perfecto. Y el regular, porque te escuchó a vos todo el año o rindió algunas cosas, ese va para arriba. Entonces yo cuando tomo un ingeniero, porque vos no te rendiste libre vos. 10, y vos una, con la voz del descarto, toma al otro. Este es un fenómeno. ¿Sabés lo que lo permitieron? Vos tenés que saber todo este contenido de esta materia. Y yo lo explico para el diablo. Y vos lo estudiás solo, yo no tengo por qué jugar. Eso lo cuento y lo digo otra vez porque no le doy tanto, no se hagan problemas por la regularidad o por eso. Pongan lo que tienen que entender, lo otro lo resolvemos enseguida. Lo vemos y lo aclaramos y van a terminar todo con la posibilidad de después hacer el coloquio final. Bueno, no lo jodo más, así que díganme si quieren que les conteste algo, les responda algo, los ayude en algo. Si no, Profe, yo tengo una pregunta de ejercicio. Vale. Digamos, cuando tenemos la conexión triángulo-estrella o estrella-triángulo, siempre cuando llegamos al monofásico nos conviene trabajarlo del lado donde está la estrella, digamos. Si está el transformador con una línea, sí, ni lo dudé. Claro. Si vos tenés una línea, rajá del lado de la estrella porque te va a hacer un lío bárbaro. Porque no va a poder poner nunca en fase la impedancia del transformador, vista del lado del triángulo, con la de la línea porque están recorridas por distintas corrientes. Entonces rajá del lado de la estrella. Y ahí te hace un circuito equivalente por fase, donde como la corriente de línea, igual que la corriente de fase, vos ponés en serie, digamos, la impedancia de línea con la impedancia del transformador. Entonces, en realidad rajo del triángulo, ¿no? De la estrella. Claro, decía rajar para que vaya para la estrella. Si rajar del triángulo, andate para la estrella. Claro, Ahora, sí. si vos me decís, tengo un transformador triángulo, estrella, estrella, triángulo, y no tengo línea, trabajar lo que quiera. Claro, pero acordate de que vos cuando ponés la formulita, ponés U de fase, I de fase. La impedancia siempre por fase. Claro, y digamos, la impedancia de línea son con la relación de línea. La impedancia de línea son con relación de línea. Listo. Y la impedancia de fase con desfase. Por eso digo, si vos tenés un triángulo y yo no tengo línea, no me importa. Lo único que me tengo que acordar de que la corriente tengo que usar la de fase. Y la formulita dice que la potencia S aparente es raíz de 3, U de línea, I de línea, o 3 veces U de fase, I de fase. Siempre esa formulita, la P lo mismo, todo eso. Vos pones las letras y no te equivocás. Porque el error que cometen es porque confunden corriente de fase con corriente de línea, o tensión de fase con tensión de línea. Y no le doy tanto, no me calienta el raíz de 3. Me preocupa que no lo interpretaste como es. Sí. La línea, sí, la línea. Voy a tratar de no volverlo loco con la línea, pero porque no pretendo que tampoco. Pero la línea, el único secreto es ese, ¿viste? Porque cuando yo hacía un problema de esto, de que vos decís de línea, estrella, triángulo, yo la línea te la ponía del lado del triángulo. Siempre. Si vos me preguntás, te la pongo del lado del triángulo siempre. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, te das cuenta que para pasar a la estrella tengo que usar la relación de línea. Claro, en la práctica, sí. Tal cual. Es para ver si te diste cuenta. No es maldad, te soy sincero, ¿no? Es que no. Te lo hace a ver si me puedes joder. No es mi intención. Es para ver si lo interpretaste. Claro. Nada más. ¿Por qué te doy B1 y no te doy B2? Porque B2 es más fácil si te doy de datos. Porque B2, es como te digo, vos decís B2, 0 más I con menos phi por Z con phi de corto, a una cuentita pava, lo resolví. En el otro, vos tenés que aplicar Pitágoras, porque no conocés el ángulo de B1. Claro. ¿Qué gano con eso? A ver si te diste cuenta. Si vos me ponés, no lo hagan porque si no va a decir si vos me pones una fórmula, se resuelve así, y no le pones los números, y los números pusiste todos, sacaste, a mí no me importa. No es algo que me voy a hacer problema. Porque yo creo que vos, si vos lo entendiste, no me voy a preocupar. Claro. Una cuenta, ¿cuándo le doy importancia? Yo tengo un motor o un transformador de 10 volamperes, 220, 110, consumió 1000 amperes. ¿Está loco?
tenés que darte cuenta de que no puede nunca ese valor. Si vos me pones, mirá, Claro. algún día hice, porque la corriente está del orden de los días amperes, y ahí me dio 1000. No metí la mano en la calculadora. Listo, perfecto. Ese tipo lo entendió perfectamente. Lo tiene re claro que se equivocó en una cuentita y no le puede dar eso. El razonamiento es lo que yo valoro. Claro. Por eso a veces te digo, te doy un dato o no el otro. No con intención, sino con la única intención de ver si lo interpretaste. Nada más. Sí, y una pregunta más. Cuando, suponete, dan los ensayos de corto o vacío para sacar la, digamos, la resistencia interna y la impedancia, ¿no? Sí. Siempre si lo quiero llevar al secundario o al primario con la relación de transformación de fase sería. Sí, señor. Siempre. Sí, señor. El de vacío, en el caso que yo te dé potencia en vacío, como te dije antes, va a ser para rendimiento, no va a sacar ningún valor. No te pido nada de eso, solamente la voy a usar ese dato de potencia para el rendimiento, porque no quiero que saque nada. Ahora, la de cortocircuito, si yo te digo que son tantos vatios, esos vatios, acuérdate que son del lado que lo ensayé. ¿Está bien? No importa. Claro. No, lo expresé mal. Esa potencia son 10 vatios. Así lo ensayé del lado de alta o lo ensayé del lado de baja. Claro, De siempre la cualquier misma. lado que lo quiera ensayar. Entonces, esa potencia, si fuera un monofásico, sería I de fase al cuadrado por R equivalente. Si fuera un trifásico, sería 3 veces la I de fase al cuadrado por la R equivalente. Vos tenés que poner la corriente del lado que vos lo querés sacar. Si también tenés dato de tensión y te di en voltio, si te doy el MUCC, lo que quieras porque es porcentaje. O sea, que un porcentaje de la tensión. Si usaste el lado de baja, es un valor del lado de baja. Si usaste de alta, el lado de alta. Es porcentaje. Pero si te doy un valor en voltio, voy a tener que analizar de qué lado te lo di. Normalmente te dice, pero yo me doy cuenta enseguida, porque el dato que me da tiene que ser más o menos un 4 o 5% de la tensión nominal. Se aclara normalmente, se aclara. Porque el hecho de que yo diga que el ensayo de corto lo tengo que hacer del lado de alta, no quiere decir por qué lo tengo. Si quiero lo hago donde yo quiero. Vos me aconsejás, pero yo lo hago donde quiero. Yo tengo un transformador, ponele, un transformador de 220, 110. Y el ensayo en cortocircuito usé una tensión de, qué sé yo, 10 voltios. No es del lado de baja, es del lado de alta. Igual preguntás, si no. Esas cosas se preguntan. Bien, bien. Pero, lo que me preguntaste de la línea, eso es fundamental. El pH de la línea la referí con relación de línea. Y te lo dice el nombre, vos sabés que porque vos hacés de cuenta que tenés una línea que viene un cable que está de la actividad que quiera al transformador que está acá. ¿Qué corriente circula por la línea? La corriente de línea. Y por la fase, la corriente de fase. Ah, pero está en estrella. Bueno, pero es la corriente de fase. Porque por cada fase circula esa corriente, que es la misma de línea, una cosa. Si hacés cuenta que el transformador es una caja cuadrada que no sabe qué es ni cómo está conectado, pues yo veo que entra una línea y sale una línea. Yo relaciono siempre las corrientes de línea fuera del campo. Internamente me preocupo por eso. Claro, ya entendí. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, si cualquier duda que tengan, si mañana o cuando quieran me quieren preguntar, acuérdense, me mandan un mail, nos conectamos, les contesto, no tengo ningún drama. Buenísimo, profe. Bueno, profe. Listo, lo dejamos así entonces. El lunes nos vemos y vemos cómo seguimos. Bueno. Dale. Bueno, buen fin de Hasta semana. luego. Muchas gracias, profe.